Ahí espero alguno más, a ver que se conecte. ¿Me quieren preguntar algo? Me pueden abrir el micrófono o pueden poner en el chat también, así que sea algún ejercicio o algo que sea un ejercicio, ¿no? Que quieran repasar. Ahí estás grabando, ¿no, Francisco? Sí. Ahí pusiste. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Díganme, ¿quieren que veamos algún ejercicio? Hola, profe, buen día. Buen día. Yo tuve problemas con los ejercicios adicionales 2, el ejercicio 2.1. Sí, ya voy. 2.1 de adicionales 2. Toma un segundito. Que no para mí. Recuerden que las grabaciones de las clases, veo que preguntan en el chat, MB, lo tengo solo con iniciales, pero recuerden que las grabaciones en el chat están dentro de la pestaña Clases en línea. ¿Eh? Están en la pestaña Clases en línea, tienen el link a la clase de los jueves, el link a la clase de los lunes y el link a las grabaciones, uno abajo del otro. ¿Sí? Recién que pasé por el campus, mientras bajo los ejercicios para entregar, me preguntaban, ¿no? Los ejercicios adicionales para entregar. Fíjense que en el campus hay una pestaña nueva que les va a interesar. ¿Sí? Hay una pestaña nueva que es... ¿Dónde la? Pero será posible, no la tengo acá. Es el examen obligatorio. ¿Sí? Acá la tengo. ¿Sí? Dice preevaluación, primera evaluación obligatoria. ¿Sí? Pestaña nueva del campus virtual que van a tener que hacer, tienen toda la información dentro de esa pestaña, ¿no? Pero para que ellos lo tengan presente, lo van a tener que hacer el 7 de octubre, tienen toda la mañana para hacerla, ¿sí? Desde las 7 hasta las 13. ¿Está? Van a tener, bueno, es obligatoria, pero es obligatoria, pero no es con nota. ¿Sí? Es obligatoria para acceder, hay que aprobarla para acceder a rendir el examen final. ¿Sí? Estamos bien, entonces me decían en adicionales 2.1, ¿no? Me dijeron, Sí, Profe, buenos días. pregunté. Le hago una consulta. Sí, ¿Hay posibilidad que el profesor de los lunes pueda enseñar como enseña usted, tipo compartir pantalla? Porque no, si lo hace de esa manera como la que él hace, es como imposible entender. porque necesita el lápiz electrónico y no tiene. Eso, además de necesitar toda una computadora, asumimos que Fer debe tener una compu, pero ya tener este lápiz electrónico, aparte no crean que es muy simple. Yo tengo un lápiz, una tabletita donde escribir, ¿sí? No es simple, así que no todos los profesores lo tienen. Si se fijan en las otras comisiones tampoco los tienen. Todos están dando más o menos como yo, como Fernando quiero decir. Repito, tengan paciencia, pregúntenle tengan paciencia también que cuando él escribe el foco se pierde, pero cuando saca la virome, la cámara hace foco y ahí ustedes pueden copiar, ¿sí? Y también estén atentos a lo que dice, porque es más difícil ver. Les tengo que recordar, esto lamentablemente, ¿no? Pero que también muchas cosas vieron los pizarrones cuando estamos en la foco y no se ven del todo bien. ¿Sí? Así que también siempre esto era un poco, era muy importante seguir al profesor, ¿sí? Cuando estamos en las aulas, ir escuchando lo que dice, ir siguiéndolo desde las palabras, era también muy importante. Así que ahora estamos en una situación parecida. No creo que Fer pueda conseguirse una de estas tabletas y ver si tiene acceso a una computadora también, una computadora más o menos buena. No estoy seguro que pueda, la verdad. Bueno, entonces empiezo a compartir pantalla con mi pizarrita. ¿Dónde te tengo?
¿Dónde estás? Un segundito. No sé si ¿qué pasó? Ahí estoy. Ahí voy, ¿eh? Ahí está. Ahí están viendo. ¿Sí? Bueno, entonces hoy está clase 9 del 9. Del 9. Bien, entonces déjenme ver a ver si puedo poner el ejercicio este adicional que me preguntaban. Sí, a ver si entro acá. Uy, lo copié, perdonen que ahí quedó quedó todo apretado, esperen, ya les pongo. Cuidado que ahí están mal, ay, no me dejan. Estamos en la F, no me la copió bien, denme un segundito que la veo bien. La tengo acá. F es la raíz cuadrada de 2x cuadrado más 1. Ahí lo corrijo. F de x es igual a 2. Tengo que poner espacio para escribirle la raíz. Ahí voy a poner cuadrado más 1. Ahí estoy. Entonces, cuidado que acá me falta. Ahí está bien, perfecto. Y acá me falta el cuadrado. Sí, cuidado que esto, acá es 2x al cuadrado. Y todo esto, raíz. Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos? Ese ejercicio. Recuerden que siempre, bueno, pueden hacerlo lo mejor que puedan y entregarlo, aunque sea lo que digo, lo mejor que puedan, y si ustedes se traban, ustedes se entregan y le escriben al profesor, mire, profe, me trabé acá. Y nosotros ahí se lo podemos corregir e indicarles cómo seguir. ¿Sí? Somos una devolución y ustedes después lo pueden volver a entregar si quieren y ahí lo van haciendo de a poco y entendiéndolo. ¿Está? Veamos. Tenemos esta función, no conocemos su gráfico, pero queremos la distancia entre estos puntos P y Q. ¿Sí? Entonces, yo digo esto, si quieren igual puedo hacer un gráfico, un poquito del gráfico, para ayudarnos. Sí, hagamos acá un poco, porque se dan cuenta, ¿no? Tenemos el punto P, ahora lo pongo en rojo. Tengo el punto P, ¿sí? Que es el punto del gráfico de F que pertenece al eje Y. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el punto P. Por acá estará, o por ahí está abajo por ahí es negativo, ¿no? Pero el punto P está por ahí. ¿Sí? Porque pertenece al eje Y. Entonces les pregunto, el punto P, ¿qué coordenada X tiene? ¿Sí? Ay, acá no puedo ver el chat, qué pena. 0. Punto P tiene coordenada, recuerden por favor eso, tiene coordenada 0. ¿Sí? Y entonces, por supuesto, la segunda coordenada es f de 0. ¿Sí? Todo punto del gráfico de f tiene su segunda coordenada, ¿sí? F de la primera. ¿Estamos?
¿Sí? Entonces esto acá me voy a venir abajo y voy a hacer la cuenta. F de 0, si están de acuerdo, es la raíz de 2 por 0 elevado al cuadrado más 1. O sea, pero 2 por 0 al cuadrado es 0, así que esto me queda la raíz de 1, que es 1. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo que todo esto es 0? Todo esto es igual a 0, así que lo tacho. ¿Sí? Entonces concluimos que el punto P tiene 0 en la primera coordenada y f de 0 en la segunda, o sea, 1. ¿Ven acá cómo voy diciendo todas las cosas? Lo que decía de la clase de Fernando. 1 es f de 0. Sí, y ahora me falta el punto Q. Vamos a ponerlo en azul. ¿Sí? Que dice que es el punto de abscisa menos 2. ¿Sí? O sea que, se dan cuenta, ¿no? A ver, vamos a poner acá. La abscisa, recuerden que abscisa es, ¿sí? Es la abscisa es exactamente la coordenada X. O primera coordenada. ¿Sí? Estas son todas maneras de decir lo mismo. ¿Sí? Recuerden los nombres, si no, bueno, tienen la facilidad que los pueden buscar en internet rápido, ¿no? ¿Está? Todas esas cosas significan lo mismo, entonces, bueno, voy a estar por acá. Menos 2, y bueno, digamos, no sé dónde estará esto. Está seguro que está por acá arriba, ¿no? Porque esto siempre tiene que ser una cosa positiva. Lo ven, digamos que va a estar por acá, por decir. ¿Sí? Entonces fíjense que estoy en el mismo caso con el Q, me pasa lo mismo que con el P. Yo con el Q, ¿sí? Sé que es menos 2 y lo que decía, f de menos 2. Entonces, bueno, ahora hacemos lo mismo que antes, pero en vez de f de 0 voy a tener que hacer f de menos 2. Que aprovecho para repasar eso, que acá tienen que tener cuidado. Con este paréntesis, ¿eh? ¿Se dan cuenta cómo corresponde paréntesis ahí? Porque x al cuadrado es menos 2 al cuadrado, que es 4. ¿Sí? Esto me queda 8 más 1. La raíz de 8 más 1 es la raíz de 9, que es 3. Entonces, el Q era menos 2, 3. Sí, ahí está. Aparte, fíjense que en el gráfico ya lo puse más o menos bien. Y entonces, bueno, una vez acá, de vuelta, ¿se acuerdan la definición? Que la distancia. Vi que en el campus hay otra definición de distancia. Pero la que yo di, ¿se acuerdan? Era la norma de la resta. La norma de la resta de vectores. O sea, la norma del 0,1 menos el menos 2 menos 3. Y acá les pido por favor también que tengan cuidado con los signos. 0, cuidado, que hay que tengo que poner la primera, tengo acá que tengo que poner dos coordenadas, ¿cierto? Entonces la primera es 0 menos menos 2. ¿Ven cómo pongo todos los paréntesis? Y la segunda es 1 menos menos 3. ¿Me siguen, no? Palitos. Agus, la coordenada ahí del punto Q es 3, más 3. Es más 3, gracias. Gracias. Me equivocaba acá. Por eso parejo un poquito.
3. Ahí estamos. Entonces, bueno, me quedó que tengo, ya les subo todo el grafiquito porque ya no les dice nada. Acá tienen el P, ahí tienen toda la pantalla. Tienen el P, tienen el Q, y le tengo que tomar la norma a, acá me quedó 2 positivo, porque es menos menos 2. ¿Sí? Y acá tienen 1 menos 3, que es menos 2. ¿Sí? La norma de un vector era elevar al cuadrado cada una de sus coordenadas, sumarlo y tomar raíz. Eso venía del teorema de Pitágoras. Esto da la raíz de 4 más 4, que es raíz de 8, la respuesta del ejercicio. 4 más 4. Cuidado, lo pueden hacer en la calculadora y les va a dar un número decimal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la respuesta al ejercicio. Sí, se ven las cuentas. ¿Sí? ¿Está? Se las marco bien. Bueno, también. Recuerden, cuidado con las palabras. Ahí está. ¿Está? ¿Sí? Esto es la palabra, lo que es abscisa, lo que es ordenada, el eje Y, el eje X, las intersecciones. Sí, eso es lo que había que hacer en el ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Yo les había dicho que era el plan de la materia. Lo que pasa es que yo no lo puedo hacer porque nosotros los profesores, hay pocos profesores con acceso a editar las cosas del campus. ¿Sí? Entonces, por eso es que no sé si los profesores que tienen acceso al campus van a poner las respuestas, los ejercicios adicionales estos que les pedimos entregar. Antes los ponían resueltos, pero ahora no los están poniendo. Entonces, les pido por favor que si ustedes intentenlos hacer y donde se traben, pregúntenlos en los foros. ¿Sí? O si se trabaron, porque acá yo hice, que no puse la referencia, chicos, acuérdense que este es el ejercicio 2.1 adicional. Adicionales para entregar. ¿Sí? Entonces, ya que no van a tener la respuesta y estos ejercicios nos parecen importantes a nosotros, por eso se los damos, pregunten. ¿Sí? Pregunten en el foro, aunque sea lo que sea que llegaron, ¿sí? O pregunten algo básico, por ejemplo, acá, profes, no entiendo cómo calcular P, ¿sí? Cómo calcular Q, eso. Porque la norma, todos saben, la norma es una formulita, digo, la distancia. La distancia entre P y Q es una formulita, eso no es lo importante del ejercicio. Pregunten cómo calculo P, cómo calculo Q en el foro, ¿sí? No tienen ni siquiera que sacar una foto de lo que hicieron, solo con escribir. ¿De acuerdo? ¿Copiaron todo? Les pongo de vuelta lo último, capturen la pantalla. Que empezamos con lo nuevo de hoy, que es límites, si no recuerdo mal. ¿Dónde los tengo? Acá los tengo. Muy bien. Cambio de pizarra. Tema de hoy, límites. ¿Sí? Entonces, el primer límite que vamos a ver es... vamos a ver, yo pongo límite porque es el tema y voy a decir esta palabra 1000 veces, pero en realidad, en tren de lo que veníamos estudiando, vamos a querer estudiar las funciones que tienen cocientes.
¿sí? Vamos a querer estudiar, no sé, ¿cuál les puedo poner? X cuadrado menos 6x más 8 sobre 3x menos 1. ¿Sí? Esto es lo que vamos a querer estudiar. ¿Está? Pero, como en todas las funciones, ¿sí? No empezamos por esta tan difícil. ¿Sí? Cuando empezamos la cuadrática, no empezamos por la cuadrática más difícil, empezamos por la x cuadrada. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a empezar por lo más simple posible. La 1 sobre x. De acuerdo que tenga solo un x en el denominador. Y en el numerador nada, un numerito. Como puse el 1, pude haber puesto cualquier número y va a ser más o menos la misma idea. ¿Sí? Esta función, al 1 lo voy dividiendo por x. Entonces, les voy a mostrar, o sea, ustedes, imagínense que la queremos graficar. La voy a graficar. Entonces, estoy seguro que ustedes se tirarán a hacer la famosa tablita. Yo la voy a hacer, es lo lógico, porque es lo básico que tenemos para dibujar una función, la tablita. ¿Sí? Por tablita quiero decir... Esto de acá. Y entonces voy poniendo acá valores. ¿Sí? Como, no sé, ¿se acuerdan? X, f de x. Entonces, bueno, cuando x es 1, ¿sí? Lo pongo acá. F de x es 1 sobre 1, ¿cierto? Porque f de x es 1 sobre x. Entonces, bueno, 1 sobre 1 me devuelve 1. Y acá, esperen, que quiero, voy a tomar, para la vertical voy a tomar otra escala. Voy a tomar acá el 1, porque quiero mostrarles algo. Ahí les pongo en rojo, voy a hacer el gráfico. Sí, si quieren, saben que separo esto un poquito más. Vamos a poner este 1 de acá un poquito más acá. Acá. Ahí está. Sí, ese es el que acabamos de poner. La primera línea. A ver, otra línea. Lo lógico acá, vieron el 1. Noten acá, lo primero que tendría que haber dicho es, ¿alguien preguntó algo? Lo primero que tendría que haber dicho es el 0. ¿Vieron que salté el 0? Pero porque 1 sobre 0 no existe. ¿Está bien? Entonces el 0 no tiene sentido ponerlo. ¿Sí? ¿Está bien? Si quieren se los dejo, ¿saben qué? Se los dejo. Ahí está. No existe. Ahí. Así que el 0 no tiene sentido ponerlo, empiezo por el 1. Y por supuesto después paso al 2. ¿Sí? Que me queda 1 sobre 2. Y no cambia nada acá. 1 sobre 2 lo dejo igual. Entonces, ¿se ve lo que va a pasar? Cuando me voy al 2, ahora lo anterior lo divido por la mitad. Y me vengo al 1 medio. ¿No? Es lógico. Me vengo acá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que sí va a pasar con todos? ¿Sí? Cuando pongo el 3, se los empiezo a poner rápido. Cuando pongo el 3, vengo a 1/3. Cuando pongo el 4, vengo a 1/4. Y así sigo. Ahí les pongo puntitos suspensivos. Porque esto ¿sí? se
¿Lo ven cómo hace esta curvita? Acá tengo el 1/3. Ya me es difícil de escribir, ¿vieron? Acá tengo el 1/4 y acá va a seguir por acá, ¿no? Estaría el 1/4. Voy a seguir la línea un poquito. Acá. Ahí. 4 está relacionado con 1/4. Un poco chiquito, pero llegan a ver, ¿no? Y así les voy poniendo más puntitos ya, de los puntitos suspensivos que puse acá abajo, a ver si los pongo en rojo, porque va a estar asociado, se dan cuenta, ¿no? Va a estar asociado a esto y a esto. ¿Lo ven cómo hacen los puntitos rojos? Entonces, la curva que me está dibujando es esta que está acá. Sí, es una curva que pasa por todos estos puntitos. ¿Lo ven? Que se pega al eje X, se pega, pero nunca lo toca. ¿Sí? Nunca va a tocar al eje de las X. Porque por más que, sí, digo, ustedes dirán, pero Agustín, y cuando hagas f de 1.000.000, ¿no va a llegar eso a tocar el eje X? No, no va a ser eso, no va a dar 0, f de 1.000.000. Y la respuesta es, no va a dar 0. ¿Sí? Porque si yo a 1 lo divido en 1.000.000, ¿se acuerdan cómo era, no? Esos eran los números decimales. A ver dónde se los pongo acá arriba. Si yo divido 1 por 1.000.000, entonces yo ahí tenía 6 ceros. Entonces, ¿se acuerdan cómo era? Tenía que tener 6 lugares decimales acá, ¿no? Así era, ¿no? ¿Estoy diciendo bien? Creo que estoy diciendo bien. ¿Sí? Por cada 0, un lugar decimal. Sí, porque 1 dividido 10 es 0,1, así que estoy diciendo bien. Siempre va a ser, ¿se dan cuenta? Siempre va a ser positivo. Por grande que sea el número, siempre va a ser positivo. Así que la curva queda siempre por encima del eje X. ¿Estamos? Vamos a decir cuándo, fíjense cómo vamos a escribir, ¿eh? ¿Alguien preguntaba algo? ¿Esta es la práctica 3? Esto comienza la práctica 3. Sí, muy buena pregunta, no lo dije. Cuidado que esto comienza la práctica 3. Había dicho Fernando igual que terminaba la práctica 2 con lo de su clase del lunes pasado. Pero esto comienzo la práctica 3. Bien, se lo voy a poner ahí arriba, para que quede solemne. Práctica 3. Ahí está. No sé, me decía así. En mi apunte encima decía grandote, práctica 3, y no se lo puse. ¿Estamos? Entonces, bueno, nos vamos ahora, yo decía, esto fíjense, el denominador X que yo puse, ¿sí? Este denominador X en 1 sobre X, es lo que hace que, es lo que da esta forma de la curva, que se pegue al eje horizontal. ¿Cierto? Entonces, bueno, como ahora queríamos estudiar estas funciones que son divisiones, se imaginarán que estos comportamientos, ¿sí? Que estas curvas van a aparecer muchísimo, van a aparecer, les diría, casi siempre. Entonces, bueno, por eso vamos a decir esto que yo dije, comportamiento. Se llama comportamiento asintótico, ¿sí? Y vamos a escribir esto que está pasando acá. Se escribe, se los voy a poner en rojo para que les quede claro que estamos hablando de lo mismo. Escribimos límite. Esperen, se los voy a poner abajo. Esto lo escribimos. Lo escribimos así. Decimos que
el límite. Subir un poquito. Y ahora escribo abajo, cuando x tiende a más infinito, de f de x, vamos a poner la fórmula acá directamente, de 1 sobre x es 0. ¿Se dan cuenta? Este 0 es porque las imágenes se acercan cada vez más al 0. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? A ver, se los voy a poner así. Voy a poner así. Estoy grabando. Cuando x tiende a más infinito, ustedes lo tienen que interpretar acá. X tiende a más infinito. ¿Lo ven? Entonces, el y tiende a 0. Eso provoca, cuando x tiende a más infinito, las y'es tienden a 0. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que acá no voy a escribir. No voy a escribir. Por ahí a ustedes les quedaría mejor. Si quieren, háganlo al principio, pero no se utiliza. Uno por ahí está tentado en escribir así, ¿no? Hace que las y tiendan a 0. Pero es redundante, porque a la derecha del igual siempre voy a poner la letra i. ¿Sí? Siempre voy a estar hablando de la letra i. Así que esto es redundante, esto no lo pongo. ¿Sí? Lo borro y pongo directamente el 0. Acá, 0. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es lo que es el comportamiento asintótico de esta función 1 sobre x. Por supuesto, no dibujé toda la función. ¿Sí? No dibujé toda la función porque, a ver cómo se los escribo chiquitito. Fíjense. Que yo tendría que hacer lo mismo para números negativos, porque yo no me puedo acá quedar feliz con la tablita esta, ¿sí? Y decir, bueno, dibujé la función, listo, qué perfecto que soy. No, hay que hacer los números negativos también, ¿cierto? Habría que hacer por acá. Entonces, se los puedo poner, se los voy a poner acá chiquito, pero se imagina lo que va a pasar con los números negativos, ¿no? Pasar lo mismo con distintos signos. ¿Sí? Si yo hago la tabla, ¿sí? Entonces empiezo a poner menos 1, y entonces me queda 1 dividido a menos 1, que es igual a menos 1. Y el siguiente voy a ir a menos 2, que 1 dividido a menos 2 me queda menos 1/2. ¿Se dan cuenta? Profe. Y menos 3 me queda menos 1/3. Y menos 4 me queda menos 1/4, y así. Esto no la quiero hacer, la menos 1/4 se las debo, porque no, ahí justo quiero dibujar. Profe, Sí, ¿esto no van a tomar en la evaluación? sí. Esto, por supuesto, entra en la evaluación, ¿sí? En la evaluación la primera evaluación obligatoria entra hasta la práctica 4 inclusive. Como en el campus dice actividad 3 y después dice evaluación y esta es de actividad 4. Cuidado que esto que tiene, entiendo que esta es la actividad. Esta es la 4 actividad tenemos 4. nosotros. Sí. Puede ser, ¿eh? Ahora que lo dijeron, puede ser que esto ya sea actividad 4. Pero va a entrar, sí, cuidado que faltan, como faltan bastantes días para el examen, ¿eh? Creo que el examen hasta el examen son 8 actividades, si no recuerdo mal. Ok. ¿Sí? Son
8 actividades. Cuidado porque no crean que ya es hasta la 3. No, faltan varias semanas y les vamos a ir poniendo más actividades. Esta sería la 4, sí. ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos esto, tenemos este límite y les decía, en la tablita que hice acá a la izquierda de los negativos, vamos a hacer un dibujo. Lo que pasa es que no va a aportar mucho, honestamente, el dibujo. Pero quiero que vean que la curvita que hice antes, la voy a volver a hacer acá. No, acá está el -1. Sí, y acá está el -1 también. Aquí quiero hacerlo parejo con el otro. ¿Sí? Entonces, lo que antes tenía en el positivo, ¿se dan cuenta de lo que pasa, no? Ahora voy a tener acá. Voy a tener este puntito. Y después 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 voy a tener este puntito. ¿Se dan cuenta? Porque ahora son todos los mismos, pero negativos. Entonces, ahí está el gráfico. ¿Sí? Hay que hacer para los positivos y los negativos un gráfico. Esto que tienen en rojo es el gráfico de f de x 1 sobre x. Profe, ya no nos enseñó antes algo así, ¿o no? ¿En dónde? En los otros módulos o algo así. En la cuadrática yo había hecho la tablita también. ¿Sí? Que de una forma hacíamos una recta y la otra forma que da igual pero negativo. ¿Ya nos había enseñado o no? Exactamente. Sí, que era igual negativo, eso yo creo que lo decía de otra manera, que era que si me iba para la derecha o para la izquierda, la imagen era lo mismo. En la parábola lo dije así. En la parábola lo dije así. ¿Estamos? Entonces vamos a querer estudiar todos estos límites en el sentido de que para la función esta complicada, a la que yo le puse objetivo acá arriba, yo no puedo andar haciendo tabla para esta porquería que tienen ahí arriba de todo en sus pantallas. ¿Sí? No puedo hacer una tabla para eso porque no termino más. Entonces, para ese tipo de funciones, vamos a hacer directamente los límites. ¿Sí? Y entonces dirán, no, pero Agustín, vos recién hiciste el límite viendo el gráfico. ¿Sí? Y entonces yo les digo, sí, viendo el gráfico uno puede ver un límite, pero este límite que puse acá abajo, que es fundamental, ahora se los recuadro, si los quiero recuadrar, porque esto es muy importante. Este límite que puse acá abajo, lo podemos interpretar sin necesidad de graficar, ¿sí? Porque no quiero que pasen toda su vida haciendo estos gráficos con tabla. No terminaríamos más si la práctica de matemática fuera hacer todo ejercicios con gráficos con tabla. Aparte que sería muy aburrido. Entonces, lo que digo es, y acá le saco un poco el gráfico, lo que digo es, ¿sí? Ese límite se pueden deducir algebraicamente. ¿Qué significa algebraicamente? Ustedes tienen que pensar así. Ese 1 sobre x, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Qué es esto del 1 sobre x? Lo que está pasando es que al 1, ¿se dan cuenta? Al 1, vamos a escribir así, lo estoy dividiendo por números cada vez más grandes. ¿Sí? Al 1 lo estoy dividiendo por números cada vez más grandes. Entonces, por supuesto, el resultado va a tener que ser un número cada vez más chico, ¿no? Es por la definición de división. ¿Se acuerdan? La división de división, si tengo un alfajor y lo divido entre cada vez más personas, ¿sí? Cada vez le toca menos a cada una. ¿Sí? Este hecho algebraico, esto que les diría que es de una división de primario, lo escribimos así.
el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x es 0. ¿Está? Tengan cuidado porque este otro lado que está acá se escribe así, no lo dije. Este otro lado vamos a escribir que el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿sí?, de 1 sobre x es 0. ¿Está bien? ¿Sí? Cuidado que a veces usamos más infinito, a veces usamos menos infinito. ¿Está? Entonces, esta deducción algebraica nos permite empezar a complicar las cosas, ¿sí? Porque supongan, a ver qué les puedo poner, que me vayan a creer. Seguro me van a creer esta otra f. Por ejemplo. Pongamos... se los cambio un poquito. Así. ¿Cuál es el límite? Vamos a poner más infinito. Cuando yo pienso este límite, ¿se dan cuenta? Va a pasar lo mismo. Porque ahora el alfajor, yo tengo un alfajor y lo divido por x menos 2, pero ese x, si bien le resté 2, sigue siendo cada vez más grande. ¿Se dan cuenta? Yo tomo números cada vez más grandes y le resto 2, siguen siendo cada vez más grandes. ¿Se ve? Digo, el alfajor, si quieren empecemos así, el alfajor lo divido primero entre, no sé, entre 1 menos 2 personas, o 2 menos 2 personas, o 3 menos 2 personas, o 4 menos 2 personas, ¿sí? Eso se va haciendo las personas entre que divido el alfajor, se hace cada vez más grande, ¿sí? Por más que le reste esos dos, le reste 2, siempre esa persona se hace cada vez más grande. Entonces, le toca cada vez menos alfajor a cada una, ¿no? Es decir, se repite la idea. ¿Ven? Esta otra función, que ahí compliqué un poco el denominador, se ve, va a tener 0 también. ¿Cierto? ¿Está? Y se imaginan que ahí podría poner cualquier cosa ahora. Podría poner, miren esto. O también... f de x, mientras tenga un 1 arriba, que les voy a, miren, les saco el 1, en vez de 1 pongamos 78, tengo 78 alfajores, ¿sí? Y, bueno, los estoy dividiendo con, no sé, x cuadrado menos 4, qué sé yo. ¿Sí? Sigue pasando lo mismo, porque el límite... cuando x tiende a más infinito es la misma idea. Yo tengo 78 alfajores, pero los estoy dividiendo por números cada vez más grandes. Recontra grandes aparte, porque yo tomo números cada vez más grandes y lo elevo al cuadrado, se dan cuenta que eso se hace grande rápido. ¿Sí? En el sentido de que ahora lo divido, cuando x es 4, ahora me va el 4 al cuadrado, 16 menos 4. Cuando x es 8, me va a 64 menos 4. Entonces esto... se me va todo a más infinito rápido. ¿Sí? Más infinito. Entonces ahora tengo 78 alfajores, ¿sí? Pero es lo mismo, cada vez sigue llegando más gente a la fiesta, digamos. Llega más gente y le toca cada vez menos alfajor a cada una. ¿Cierto? Entonces, todo esto se pone el número 0. ¿Sí? ¿Estamos?
Bien, entonces estos límites nosotros no los vamos, ya ven que no los vamos a hacer en general con gráfico. Esta última que parece bastante simple, hacer el gráfico contable es un plomazo. ¿Sí? Así que lo vamos a hacer el gráfico con estos límites. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces déjenme pasar de pizarra, capturen esto, que estoy seguro ya me lo entendieron porque eran todos los ejercicios parecidos. Porque nosotros también vamos a querer, ¿se dan cuenta? Este mismo concepto lo voy a seguir haciendo algebraicamente. Pero este concepto de límite lo vamos a querer aplicar a las funciones que ya teníamos. ¿Sí? Por ejemplo, la 3x más 1. ¿Sí? Entonces, pensando algebraicamente, bueno, hacemos lo mismo. ¿Sí? Hacemos. Yo tengo, fíjense, pero cuidado que la conclusión va a ser otra. Yo tengo que x es un número cada vez más grande y todos esos números los multiplico por 3. Entonces ahora acá tengo el más infinito. ¿Sí? Ese 3x son números cada vez más grandes. ¿Sí? Y entonces, bueno, si a números cada vez más grandes les sumo 1, me van a quedar también números cada vez más grandes. Este hecho lo escribimos así. ¿Se ve cómo lo escribimos? ¿Sí? Déjenme, se los voy a poner en azul y se los voy a graficar. No, vamos a poner en negro. Sería más infinito. Y esto lo pueden verificar en el gráfico. De la siguiente manera. ¿Sí? Tenemos acá, tenemos esta, que es mi función. Ahí está, ¿sí? Esta es la función. La 3x más 1. Entonces, ¿se dan cuenta? A ver. Lo que digo es... Sí. Esta es la 3x más 1. ¿Se dan cuenta? Cuando yo digo x tiende a más infinito, significa que me estoy moviendo para allá. X tiende a más infinito. Se llega a ver acá esto en verde, ¿no? Ahí lo ven. X tiende a más infinito. Entonces, por supuesto, cuando X tiende a más infinito, se dan cuenta, esto lo proyecto al eje Y. Se llama proyectar. ¿Sí? Esa flecha se condice, se relaciona con esta otra flecha que pongo acá en azul, que es que Y tiende a más infinito. ¿Vieron? Antes tendía a 0, pero ahora Y tiende a más infinito. Y eso es lo que escribo acá en azul. Ahí se dan cuenta con los colores, ¿no? Como lo que significa cada cosa. Se ve bien en sus Profe, computadoras. Sí. no entendí la línea roja. No, Ahí dice la que es línea un roja es 3x más 1. el gráfico de la función de la 3x más 1. ¿Sí? Pero ¿dónde están los numeritos? ¿Cómo Ordenada yo en lo origen 1 y relaciono? pendiente 3. Lo hice más o menos el gráfico ese de la 3x más 1.
¿Sí? Es una función lineal de ordenada 1 y pendiente 3, entonces lo pongo ahí. Ah, ok. Por supuesto que la línea sigue, ¿eh? Esto sigue todo para allá, ¿eh? Ahí. ¿Se ve? Entonces, cuando X se va para la derecha, las Y se van para arriba. ¿Se dan cuenta? Pero en la otra función, en la 1 sobre X, cuando X se va a la derecha, las Y se van para el 0. ¿De acuerdo? Entonces, este concepto de límite se puede aplicar a cualquier función. Lo que pasa es que solo tiene gracia, vamos a decirlo, déjenme decirlo así, solo tiene gracia para las funciones que son cocientes. ¿Sí? Porque si no, X, típicamente que un X cuando va más infinito, el Y ustedes esperarían que se vaya más infinito en un polinomio. ¿Sí? O a menos infinito si prefieren. ¿Sí? Pero bueno, digo, quiero decir esto. También se podría pensar también se puede pensar en una cuadrática, así. Cuidado con este, mucho cuidado con este, porque, fíjense cómo escribo. ¿Sí? Quiero aplicar el concepto de límite a esta cuadrática. Entonces, como escribí antes, esto que está acá, por supuesto, si X es cada vez más grande, si los elevo al cuadrado son recontra grandes. Entonces esto es más infinito. Pero ojo, porque entonces a eso después le quiero cambiar el signo, ¿se dan cuenta? Ahora le cambié el signo. A todo este más infinito le pongo, lo multiplico. Este más infinito son números grandes como 100, 1000, o digamos, no nos oponemos tanto, 100, 1000, 10.000, 100.000, números cada vez más grandes. Y si a todo eso les cambio el signo, me queda menos 100, menos 1000, menos 10.000, menos 100.000. ¿Sí? Entonces son números cada vez más negativos. Entonces eso que marqué en azul da menos infinito. ¿Se ve? ¿Sí? Esos números dan menos infinito. Y si a números cada vez más negativos, como los que acabo de decir, menos 100, menos 1000, menos 100.000, menos 1.000.000, si a todos esos les sumo 8, me siguen dando números cada vez más negativos, ¿no? ¿Sí? Esos numeritos que quedan sumando y restando no cambian nada. ¿Está? Fíjense lo que hablaba recién. Ustedes ante la duda pueden poner en la calculadora, ¿vieron? Ustedes ponen un montón de números, ¿sí? Y lo van viendo, números cada vez más grandes, y van viendo si se acercan a 0 o si se acercan a infinito, ¿sí? En la calculadora se pueden chequear todas estas cosas. Profe, Sí. entonces en el anterior concepto, o sea, en lo mismo que está haciendo ahora, pero que puso 3x más 1, se refiere a que x tiende a más infinito porque está multiplicando por 3. Correcto. Ah, ok, porque no lo podía seguir y ahora cuando hizo el del recién... creo que Este te fue más fácil, no sé. sí. ¿Cuenta? Antes, ¿lo ven? X tendía más infinito y todos esos números cada vez más grandes, el 100, el 1000, el 10.000, el 100.000, los multiplico todos por 3. Y me queda 300, 3000, 30.000, 300.000, pero son cada vez más grandes también. ¿Sí? ¿De acuerdo? En las funciones que veníamos viendo hasta hoy, ¿sí? Siempre se espera que cuando X tiende a más infinito, toda la perorata de también más infinito, o por ahí menos infinito. La gracia está en las funciones que son divisiones. ¿Sí? Las funciones que son divisiones. Y acá les tiro el bombazo.
¿Sí? Porque ahora les tengo que complicar un poco esas funciones que son divisiones. Más Profe, páginas. Sí, ¿puede volver atrás? Le quiero hacer una sí, pregunta. sí. No entiendo, sería que el 3 es X y el 1 es el Y, ¿no? ¿O No, no? no, Porque si no, no, no cuidado, entendía cómo ¿se lo acuerdan que graficó acá al tiene revés. 3? ¿Cómo? Esto no significa que esto era la recta, ¿se acuerdan? Este es f de x. ¿Se acuerdan la función lineal dependiente 3 y ordenada 1? ¿Se acuerdan? Este 3 quería decir que cuando acá pongo 1, se lo pongo en amarillo. Cuando acá ponía 1, acá tengo que poner 3. Eso es lo que significa este 3, ¿eh? Ahí. Tengan cuidado con eso. Sí, eso es un tema de la práctica 1, si no recuerdo mal. Entonces, les decía, miren esta función. Acá viene el cuidado, danger. Cuidado con esto. Fíjense. Esto quiero que veamos. Esto quiero que veamos. No, perdón, lo puse al revés. Esto es. Este cuadrado lo quiero poner abajo. Ahí. ¿Se dan cuenta? Ahora. ¿Sí? Ahora el denominador. ¿Sí? Perdón, ahora el denominador, bueno, el denominador tiene una x como les dije que eran las funciones nuevas, pero ahora el numerador también tiene una x. ¿Lo ven? Entonces, me imagino que todos estaremos de acuerdo con que ¿sí? Esto tiende a más infinito y el de arriba también tiende a más infinito. ¿Sí? Yo ahora, se dan cuenta de lo que pasa, ¿no? Ahora no tengo fijo el alfajor. ¿Se acuerdan que antes decía un alfajor lo divido entre cada vez más personas? No. Ahora tengo acá arriba, esperen, lo voy a poner otro color. Ahora este de acá arriba también está aumentando. Es decir, tengo cada vez más alfajores. ¿Se entiende? Antes tenía un alfajor o 78 alfajores. ¿Sí? Pero estaba fijo. Ahora tengo cada vez más alfajores. ¿Sí? Pero a la vez, abajo en rojo, me dice para repartir entre cada vez. Tengo cada vez más gente para repartirlos. ¿Sí? Entonces, bueno, acá una primera respuesta que puedo dar. Hay quien dice, bueno, Agustín, listo, tenés una división infinito dividido infinito. Listo, tiene que ser 1, porque si a una cosa la divido por sí misma, ¿sí? Da 1. Eso está muy mal. ¿Sí? Eso está muy mal, porque se dan cuenta lo que pasa, ¿no? Ustedes, en esta situación de la fiesta con que tengo cada vez más alfajores y tengo cada vez más gente, ¿creen que le va a tocar un alfajor a cada una? No es seguro que le toque un alfajor a cada persona, ¿sí? Porque depende de la cantidad de alfajores que me vayan llegando a la fiesta y depende de la cantidad de gente que me vaya llegando a la fiesta lo que le toca a cada una, ¿sí?
¿De acuerdo? Porque podría ser que llegue más gente que alfajores y me comen todo, o podría ser que, bueno, que estén llegando más alfajores y la gente, bueno, quede satisfecha. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, cuidado que este 1 es un error muy común, pero está mal. Mal. ¿Sí? Esta aproximación, así, no es tan simple la vida. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero Agustín, no se me ocurre otra cosa para hacer ahí. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, lo que yo digo que podemos hacer es esto. Distributiva. ¿Qué les parece? ¿Les gusta esto? ¿Sí? El límite de arriba, si dice la distributiva de x cuadrado, es igual al límite de abajo y bueno, hagamos las simplificaciones y me queda esto. ¿Sí? Porque simplifico, se dan cuenta de lo que dice, ¿no? Me pongo en verde. Simplifico este con este. ¿Sí? Y ahora, en esta suma que me quedó, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa, ahora sí podemos usar lo anterior, porque ahora, fíjense, tengo que, ahora me quedaron como 4, ahora sí está fijo los numeradores, ¿no? El 4 lo divido por un número cada vez más grande y hace que todo esto, por supuesto, me dé 0. ¿Sí? Porque si tengo ahora estoy en la situación en que 4 alfajores los divido entre cada vez más cantidad de gente, entonces le toca menos a cada uno. Y en esta otra, si lo pongo en verde, va a pasar lo mismo. Porque ahora, en vez de tener x, tengo x cuadrado, pero es lo mismo. Esto es más infinito, de ojo, que acá no lo puse, más infinito. Entonces, de nuevo, al 3 lo divido entre cada vez números más grandes, tiende a 0. ¿De acuerdo? En suma, por supuesto, esto me quedó, ¿sí? Me quedó al número que tiende a 0, le sumo otro número que tiende a 0, ¿se dan cuenta? Los dos tienen que tender a 0. 0 más 0 que 0, ¿no? Si quieren se los escribo todos. 0 más 0. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, fíjense, en el sentido de la fiesta que teníamos, ¿sí? En el sentido de la fiesta que estamos acá, que tenemos cada vez más alfajores y a la vez ahí entra cada vez más gente a la fiesta, como tengo este cuadrado que me dice que la gente está entrando de muchísima gente, entonces, bueno, no me alcanzan los alfajores, que aunque me sigan trayendo alfajores, no me alcanza, porque los alfajores, como vienen solo en ritmo 4x, no me alcanza para satisfacer a la x cuadrado cantidad de gente que me va llegando a la fiesta, y al final, a medida que va avanzando la noche, cada vez le toca menos alfajor a la gente que está en la fiesta. Profe, Sí. entonces siempre va a dar 0 cuando está ese ejemplo de 4. Este ejemplo, sí. No va a dar 1, sino va a dar 0. Con lo cual, pero, ¿cómo decías? Perdón. El ejemplo este da 0, pero lo que podemos pensar es, a ver si puedo borrar a la derecha, quiero borrar a la derecha y mostrarles, ¿qué pasa si, no sé, si contrato la empresa que me trae alfajores, le digo, no, tráeme más alfajores porque me está llegando mucha gente a la fiesta? ¿Sí? Entonces, déjenme que se los voy a poner acá al costadito.
Tengo que borrar esta idea de los alfajores, que es una pavada, era solo para que entiendan la idea. Sí, este por supuesto me daba 0. Y ahora les voy a poner a la derecha. Miren, comparen con este otro. Ahora pongo 4x cuadrado más 3. ¿Se dan cuenta? Ahí llamé a la empresa de los alfajores y le dije, me está llegando mucha gente a la fiesta, tráeme, ¿sí? tráeme otro camión de alfajores. ¿Sí? O mejor dicho, no es un camión, porque eso sería un número fijo. Digo, poneme otro caño que me va trayendo constantemente alfajores a mi fiesta. ¿Sí? Poneme otro caño, además del caño que tenía, poneme otro, porque tengo mucha gente que me vaya tirando alfajores todo el tiempo porque va entrando cada vez más gente. ¿Sí? Entonces, ahora de vuelta obviamente voy a tener como en el caso anterior, este número ahora es cada vez más grande y este número también. Pero fíjense, ¿qué es lo que pasa? Cuando hago la distributiva, ¿sí? Ahora, cuando hago la distributiva, lo que antes taché en verde, fíjense, ay, no lo puse a la misma altura, qué tonto. Bueno, fíjense, ahora tacho la x cuadrado, tacho con la x cuadrado, ¿sí? Y me queda, ahora sí lo pongo a la misma altura, fíjense, cuando vengo acá para resolver, la misma línea que a la izquierda, ¿eh? A la derecha y a la izquierda es toda la misma lógica. Ahora acá me va a quedar 4, solito. ¿Se dan cuenta cómo me quedó? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, les pongo en verde acá que va a pasar lo mismo. Este 3 sobre x cuadrado pasa lo mismo. Esto es más infinito, pero como... Perdón, esto lo dije mal, ese es 0. De la misma manera que teníamos a la izquierda. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora al 4 le estoy sumando cosas que se acercan cada vez más a 0. Entonces ahora, en lugar de quedarme 0 más 0, me quedó 4 más 0. ¿Se dan cuenta? Las últimas líneas son la misma. Entonces me queda 4 como límite. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y entonces, ahora que se ve lo que pasó, ahora que emparejé y me hice traer más alfajores, ahora sí puedo estar tranquilo que le tocan 4 alfajores a cada persona que viene a mi fiesta. ¿Está bien esto? ¿Sí? Bien, ahí ya ven que estamos trabajando con funciones más complicadas. Sí, les quería mostrar esto de que tengo más alfajores, pero tengo más gente con que repartirlos. Esta misma idea se puede repetir también con la resta. ¿Sí? Capturan esta pantalla que tengo que cambiar. ¿Sí? Ahí tienen los dos lados. Acá. Porque, se dan cuenta, yo podría tener este límite. Yo se los pongo como ejercicio, basta de fiesta, basta de palabritas. Yo, en lugar de tener la división, ¿qué pasa si tengo una resta? Les digo. Esto. ¿Se dan cuenta, no? Yo voy a tener acá
esto tiende a más infinito. Pero a la vez, esto que está acá, la 3x que ya lo vimos, ¿no? También tiende a más infinito. Y entonces los estoy restando. De nuevo, no quiero que nadie se me apure y me ponga acá el 0. Esto está mal. Porque alguien me va a decir, Agustín, infinito menos más infinito es 0, porque es la misma cosa. Y no, ojo. De nuevo, lo de que depende de qué infinito sea, ¿no? Depende del infinito. Porque para resolver esto vamos a hacer así. Vamos a sacar factor común x. Por favor, díganme que están de acuerdo. En el factor común. ¿Sí? X por x menos 3. ¿Sí? Y ahora fíjense que simple, porque, ¿se dan cuenta de lo que pasa? Ahora tengo que este tipo tiende a más infinito, pero este otro también. ¿No? ¿Sí? Porque x menos 3, si x es número cada vez más grande, x menos 3 son números cada vez más grandes. Está, entonces, lo que pasaba es que esto tiende a más infinito, porque obviamente más infinito por más infinito es más infinito, ¿sí? Son todos números más grandes que se multiplican entre sí, dan recontra grandes. Noten que esta función, la que usamos en esta pizarra, en esta pantalla, es una parábola. ¿Sí? Entonces una parábola, sabemos que si los x son más grandes, es una parábola con ramas hacia arriba. ¿Sí? ¿Quieren que se los pongo en el gráfico? Hagamos un grafiquito más. Se dan cuenta, ¿no? Que esta parábola es esta. Se las pongo más o menos. No se las quiero poner acá porque quiero meter todo en la pantalla. ¿Sí? A ver, se las hago en rojo, se las estaba haciendo. Es una parábola así. Acá un vértice. Esto es x cuadrado menos 3x. Lo pueden verificar si quieren, no lo voy a hacer las cuentas, pero ustedes lo pueden verificar. Entonces, se dan cuenta lo que pasa, ¿no? Lo que escribí antes. Cuando x tiende a más infinito, ustedes vienen acá y vienen acá, que no me alcanza la pantalla, pero se van a dar cuenta. ¿Sí? Ahí. Se los estiro, sin ningún problema. Ahí. Ahí va la parábola. Sí, esta patita me sobra. Ahí está. Ahí quedó la parábola, que sigue todo para allá. No importa. Y este x más infinito se convierte en... Ahí. Se convierte en que y tiende a más infinito. ¿De acuerdo? Sí, esperen que les cambie de color. Voy a que no sé, el amarillo no lo sé. Ahí está. Así escribía, ¿no? Ahí ponemos el amarillo. Ahí está. Lo que está en amarillo es lo que está, el i es lo que está de este lado. Y lo que está en verde es el x que está de este lado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, voy a terminar con... No sé si voy a terminar, por ahí les digo un poco más. Pero lo importante para resolver los ejercicios va a ser este factor común que tiene la pantalla.
es fundamental para resolver los ejercicios, pero es un poquito distinto el que vamos a tener que usar. ¿Sí? Voy a llamar factor común. Vamos a llamar... ¿Cómo lo vamos a llamar? Vamos a llamarlo factorización general. ¿Sí? Porque, miren esto. Yo tenía, hasta acá todos tenemos que saber hacer un factor común, que si tengo, a ver, no sé. Esto, uno hacía factor común, ¿se acuerdan? X cuadrado. Esto que seguro lo van a tener que hacer en... Esto seguro lo van a tener que hacer en las funciones polinómicas, lo que vieron el viernes con Fernando. ¿Sí? Sacaban este tipo de factor común. Este es el tradicional. Factor común tradicional. Vieron en el factor común tradicional, voy a cambiar el nombre. En el factor común tradicional, uno saca de factor común x a la menor potencia. Voy a poner inversa. ¿Sí? Esto es la factorización, el factor común tradicional. El factor común inverso lo que hace es, en lugar de sacar x cuadrado de factor común, lo que hace es sacar x a la cuarta de factor común. Factorización inversa. Y ahora ustedes dirán, pero Agustín, el x a la cuarta no es un factor en común de los términos de la izquierda. A lo cual les digo, sí, tienen razón. Pero miren lo que voy a poner a la derecha. Yo solo quiero que al hacer la distributiva, ¿se dan cuenta? Yo quiero que al hacer la distributiva, yo quiero volver atrás. ¿Se dan cuenta? Si yo acá hago todas las distributivas, se las marco en rojo. Si yo hago todas las distributivas, me creen todos que vuelvo a la izquierda, ¿no? Agus, en el primer término del paréntesis, ahí sería x a la cuarta sobre x a la cuarta. Sí, gracias. Cuidado que este me está equivocando. Ahí tenía que poner así. Esto quise decir. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora yo quiero, en lugar de sacar, ¿sí? Se los marco. En lugar de sacar la menor potencia, ahora saqué, que se los pongo en verde, la mayor potencia. ¿Sí? Entonces, bueno, si hago la distributiva, puedo volver a la izquierda, pero no, la factorización inversa es lo que vamos a necesitar para resolver los límites. Esto queda x cuarta, y acá voy a hacer las simplificaciones. El primero me queda 1, porque x cuarto sobre x cuarto es 1. El segundo me queda, se dan cuenta, ¿no? 2, y ahora tengo xq arriba y x cuarta abajo, entonces acá me queda una sola x. ¿Sí? Y el último, sí. Ahí el primer signo es menos. Gracias.
Muchas gracias. Mira que no me diga equivocado el signo. Profe, Sí. ¿cuándo va a ser el parcial y cómo va a ser la modalidad? La modalidad es online y el parcial es el 7, ya lo dije hoy. Recuerden, si no, pregúntenme esas cosas administrativas al final de la clase. La primera evaluación obligatoria es el 7. ¿Sí? 7 de octubre. ¿Está? Y lo van a hacer online. Va a ser con un cuestionario online que ustedes van a tener que completar. Sí, van a tener que completar con las respuestas. ¿Están todos de acuerdo en que estos dos paréntesis son la misma cosa? ¿Sí? Esos dos últimos paréntesis. Esto son la misma cosa, estos dos. ¿Sí? Solamente fui simplificando. ¿Estamos? No voy a hacer nada más igual. ¿Sí? Les quería mostrar cómo esto se traduce en... Miren lo que voy a hacer, ¿eh? Vamos a poner este ejercicio. Quiero usar estas mismas cuentas. Vamos a usar así. Vamos a usar... Esto quiero decir. Y fíjense, yo quiero poner... ¿Qué quiero poner? Así vamos a poner. Ahí. Miren esto, esta es la verdadera, este es lo que yo les puse como objetivo al principio de todo. ¿Sí? Al principio de toda la clase yo les puse una función que era objetivo y es como esta, ¿no? A ver, me faltan, pongamos algún número más, pongamos acá, no sé, 2, agreguemos acá, o 6, ahí. Sí, entonces, según lo que ya vimos, este es el caso donde numerador tiende a más infinito y denominador tiende a más infinito. ¿Sí? Porque estos son polinomios, son cada vez más grandes, y entonces se dan cuenta, es de vuelta, es este caso de la fiesta que llega cada vez más gente y me traen cada vez más alfajores. ¿Sí? Es la misma idea. Lo que pasa es que ahora para resolverlo voy a tener que hacer el factor común generalizado. ¿Sí? Voy a hacer... ¿Se dan cuenta? En el denominador es el que ya hicimos antes, ¿sí? En la pantalla saco x cuarta de factor común y me queda 1 menos 2x, perdón, justamente ahí no es menos 2x, es menos 2 sobre x va a tener que ser ahora porque es factor común inverso, más 8 sobre x cuadrado. ¿Sí? Este es el mismo, recuerden que ese que está en azul es este, ¿eh? Lo que está en azul es esto.
Este es este. ¿Está? Y ahora, bueno, para el rojo, vamos a hacerlo, que es x cubo, y ahora en el paréntesis me va a quedar, bueno, acá fácil, me va a quedar 6, y acá, cuidado, que me va a quedar, se los escribo todo, 3x sobre x cubo, pero recuerden que acá hay que simplificar, ¿sí? Esta x se va y acá me queda 2. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos. Bien. Entonces, fíjense, esa simplificación está bien. Mejor todavía puedo hacer esta otra simplificación. Esta me va a servir mejor. Porque este 3 se cancela con este 4 y me queda solo 1 abajo. Y acá, ojo, que el 3 se va y se lleva todo. Esto se lleva todo. Y me quedó una sola x abajo. Entonces, esperen que lo escribimos bien abajo. El límite que quiero calcular, fíjense, es este, mucho más fácil. Miren el límite que me quedó. Ahí está. ¿Sí? Y acá vamos con paciencia. Veamos a dónde tiende cada término que participa. ¿Sí? Por ejemplo, a ver qué color voy a usar. Verde. Empecemos. Este término tiende a 0, ¿cierto? Porque el 3 lo estoy dividiendo por números cada vez más grandes. Este término se ve, aparecen un montón de términos que tienden a 0. Para eso hago el factor común este inverso. Para que me queden un montón de términos con x en el denominador y que desaparecen todos. Hay que tener cuidado, y lo pongo en rojo, hay que tener cuidado con este. ¿Lo ven? O si quieren, escribamos un poco más. Todo el paréntesis del denominador, si están de acuerdo, tiende a 1. ¿Lo ven? Les hago un resumen a la derecha. Tengo algo que tiende a 6, más algo que tiende a 0, y después tengo algo que tiende a más infinito, y después lo multiplico por algo que tiende a 1. ¿Se dan cuenta? Esto es lo azul. Lo azul es lo que tiende a 1. Esto es lo rojo. Esto es lo verde. Tiende a 0. ¿Sí? Entonces, me quedó, ¿se dan cuenta? Me queda algo que tiende a 6 sobre algo que tiende a más infinito. Entonces, si tengo 6 alfajores, ¿sí? Mejor dicho, ni siquiera tengo los 6 alfajores, ¿sí? Porque es algo que se acerca a 6, pero nunca llega a ser 6. ¿Sí? O por ahí llega y se pasa un poquito, pero está cerquita de 6. Entonces, si yo tengo algo cerca de 6, aunque se esté acercando a 6, lo divido por números cada vez más grandes, esto me vuelve a dar 0. 0 es la respuesta a este ejercicio. ¿Se dan cuenta cómo hago? ¿Sí? Por esto es fundamental usar la factorización esta que yo llamé inversa. ¿Sí? La factorización inversa garantiza que estos paréntesis, se los marco en amarillo, estos paréntesis, la factorización inversa garantiza que estos paréntesis, ¿sí? Tienden a un numerito.
ya no tienden más a infinito. ¿Sí? Este no tiende a 6, se lo pongo acá arriba. Este tiende a 6, ¿se dan cuenta? Y este tiende a 1. Yo quiero que esos paréntesis los quiero dejar quietos. ¿Sí? Entonces, bueno, después simplifico la x cubo con la x cuarta, ahí lo que simplifique a la izquierda. Y me queda ahí que ya puedo ver quién gana, quién era el que ganaba en la puja de numerador y denominador, ¿sí? De los alfajores y la gente que llega a la fiesta. ¿De acuerdo? Lo que pasa en general, acá les hablo un poco más en general, por ahí alguno ya se lo está imaginando, es que lo ven al principio de todo. Al principio de todo, ustedes dicen, ah, bueno, pero la gente que está entrando a la fiesta es x a la cuarta, que es un montón de gente, más que x al cubo, que son los alfajores que me van llegando a la fiesta. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso lo que decimos es que gana el denominador, ¿sí? El denominador crece con más fuerza y lleva toda la fracción a 0, porque es como x cuarta. ¿Sí? Si ustedes cuando hagan toda la cuentita, yo se los estoy diciendo la idea en general, pero ustedes tienen que hacer toda esta cuentita. Tienen que hacer todo esto para llegar al 0. Pero siempre va a pasar que, bueno, que uno tenga más fuerza que otro y gane. ¿Está? Por supuesto, también podría darse el caso de empate. A ver, vamos a ponerles. Hagamos una más. Páginas. Uno podría tener esto. Sí, a ver, en el grado voy a poner la misma. Era 6x cubo. Le pongo ahí más 3x. Y ahora, ¿qué pasa si en el denominador pongo, no sé, 2x cubo menos x cuadrado más 6, qué sé yo, más, no, 6, no, yo lo uso 7. Ahí, estas dos. ¿Sí? Entonces, bueno, para la solución, por supuesto las dos me siguen dando masa infinita, ¿no? Entonces, factor común generalizado, ¿no? Pero, cuidado, que en ambos casos voy a tener que sacar x cubo. ¿Lo ven? Siempre cuando hagan este factor común generalizado, hagan este factor común inverso, hagan la distributiva para verificar que las cosas dan bien. ¿Sí? Hagan la distributiva y verifiquen que vuelven atrás. ¿Ven lo que pasó? Tuve que sacar los dos x3. Ahí está. ¿Sí? Si hacen esas distributivas en numerador y denominador, vuelven a la primera línea. Y entonces, ven en los paréntesis lo que decía. Se los pongo en el mismo color. Rápido se los pongo ahora. Este tiende a 6. Y este tiende a... ¿sí? Y este otro tiende a 2. Ahí se los pongo rapidito. Y, mejor todavía, estos dos se simplifican entre sí.
Ahí. Porque justo tienen x cubo los dos. Entonces, el ejercicio simplemente se resuelve. Ahora me quedó algo que tiende a 6 sobre algo que tiende a 2. Y acá les pido que me crean que esto da como resultado algo que tiende a 3. ¿Sí? Les pido que me crean porque es medio complicado, ¿no? No es exactamente hacer 6 dividido 2, sino es hacer números que se acercan a 6 dividido números que se acercan a 2. ¿Sí? Y eso, bueno, eso me tienen que creer que son números que se acercan a 3. Está, pero acá es algo que es complejo verlo con detalle. Sí, es complejo ver con detalle que se puede dividir así felizmente. ¿No ¿Estamos? pueden Sí. dar, profe, 3, tanto? No, siempre tienen que dar un número fijo. No, podría dar un número, podría dar una fracción. Acá, de hecho, me dio una fracción que es 6 medios. ¿Sí? Lo que pasa es que la fracción 6 medios, ¿sí? Acá se los pongo. Esto da en general va a dar una fracción. Lo que pasa es que acá justo me da una fracción que simplifica 3. Pero en general va a dar una fracción ahí porque va a ser un número dividido a otro número. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta lo que pasa? Entonces, lo podemos poner en general para terminar la clase, si quieren. Pongámoslo, con esto termino. Yo voy a tener así. Voy a tener... Tengo un polinomio, a ver qué letras les voy a usar. Vamos a usar la letra... Vamos a escribir así. Vamos a usar... Vamos a usar... Sí, no importa. Esto es todo un polinomio. ¿Sí? Y acá tengo otra suma. Yo tengo así, ¿no? Y acá le pongo b. Y acá, bueno, tengo toda la suma del polinomio. Entonces, a ver si se los puedo comparar con el de arriba. No me entra todo en la pantalla. Como el ejercicio anterior, en el ejercicio anterior ponía solución, uno lo que va a hacer es esto. Uno va a sacar, arriba saco el xn. Entonces, en el primer término me va a quedar a, y después me va a quedar un montón de cosas que tienden a 0. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que estaba acá arriba? Y lo que está acá abajo también, abajo va a pasar también. ¿Se ve? Y abajo voy a sacar x a la m, me va a quedar el b, y me van a quedar un montón de cosas que tienden a 0. Siempre pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay que tener cuidado porque esto, se dan cuenta de lo que pasa, ¿no? Esto siempre, el problema es cómo hago la simplificación. ¿Sí? Yo quiero hacer esta parte de acá. El problema es cómo hago esto con esto. ¿Sí? Entonces, pueden pasar 3 cosas. Les voy a poner así. Pueden pasar 3 cosas. ¿Sí? Esperen, les pongo un poco más. Todo este de arriba va a queda tendiendo a A, y todo este de abajo queda tendiendo a B.
¿Sí? Entonces, lo que digo que puede pasar es que quede lo que veníamos viendo. Bueno, recién vimos que queda, el que vimos acá arriba, es que quedó justo, ¿se dan cuenta? Quedó A sobre B. En el que vimos arriba quedó A sobre B. 6 sobre 2. A sobre B. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la primera cosa que puede pasar. Eso pasa cuando los exponentes son iguales, ¿sí? Porque así puedo simplificar. Si n es igual a m, simplifico y tacho todo. ¿Sí? Como taché acá. Taché. ¿Sí? Pero cuidado, porque va a quedar, ¿sí? Va a quedar algo de esta pinta. Va a quedar a sobre x a la algo, le voy a poner L, por B, que esto, por supuesto, esto tiende a 0, porque el x a la L está tendiendo a infinito. Este x a la L está tendiendo a infinito, porque x tiende a infinito, ¿no? Entonces, bueno, x va a quedar en el denominador cuando m sea mayor que n. ¿Sí? Esa es otra cosa que puede pasar. Y la tercera cosa que puede pasar, acá abajo, es que al revés, que quede x a la, no sé, t, acá arriba, por a dividido b. En lo cual, quiero que estemos todos de acuerdo, que esto va a tender a más infinito, ¿no? ¿Se entiende? Porque de nuevo, yo tengo x a la t que tiende a más infinito, lo multiplico por a y lo divido por b, y tiene que seguir tendiendo a más infinito. ¿Sí? Profe, en la de arriba sería, en la de arriba sería que m es mayor que n. Correcto. Correcto, porque entonces ahí me van a quedar x en el denominador, ¿no? Si m es mayor que n, ¿sí? Se los marco. Si m es mayor que n, entonces me van a quedar solo las de abajo, me van a quedar solo abajo, y arriba no me queda ninguna, me quedan solo x abajo. Entonces me arrastra, si m es mayor que n, me quedan solo x abajo, y me arrastra todo a 0. Ahora, si m es menor que n, me quedan x arriba, y me arrastra todo infinito. ¿Se dan cuenta lo que pasa? Sí, es simplemente eso. Y si no me queda ninguna x, listo, lo resuelven en A sobre b. Eso. ¿Está? Esto es un resumen de lo que estuvimos viendo hoy, pero ustedes lo hacen, y para cada ejercicio lo hacen con las cuentas. ¿Sí? Esto es la práctica 3, así, digo, para cada ejercicio van todas las cuentas. ¿Sí? Esto es la práctica 3, los primeros 3 ejercicios. ¿Sí? Sí, los primeros 3 ejercicios. Muy bien. Con eso tienen para entretenerse. ¿Sí? Tengan cuidado con, que me quedan 10 minutos, tengan cuidado que tienen un gráfico que es algo así. Les dice, les pongo un ejercicio en estos 5 minutos, les pongo una cosita más que estoy viendo en el primer ejercicio. Hay un ejercicio que les van a dar este gráfico, no se los pongo exacto, se los pongo parecido. ¿Sí? Les dan así y les dan este gráfico. Les ponen acá una línea horizontal. A la altura 1, si no recuerdo mal. ¿Sí? Esta es la altura 1. Y les dan este dibujo.
Ahí. El ejercicio dice, dado el gráfico, hallar ¿sí? Donde por supuesto la roja es mi F. Mi F. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, ¿no? Si no se dan cuenta, hagan todo el dibujito. Cuando, empecemos con el de más infinito, cuando X, esta flecha X que tiende a más infinito, se traduce, ¿se acuerdan? Que la ponía en azul, se traduce en esta otra flecha. La flecha azul se traduce en la flecha verde se traduce en la flecha azul, que es cuando Y no está tendiendo a 1. ¿Sí? Cuando X tiende a más infinito, Y tiende a 1. Pero cuando X tiende, y ahora lo pongo para acá, pero lo vamos a ajustar. Acá. Ahí lo vamos a mejorar. Ahí va. X tiende a menos infinito, se traduce, no voy a llegar a hacer todo porque me queda muy arriba, pero se traduce en esta otra flecha en azul. Y tiende a más infinito. ¿Se ve? Entonces la respuesta al ejercicio va a ser que el límite cuando X tiende a más infinito de la F, no conozco la fórmula de la F nunca, pero el límite en más infinito es 1. Y el límite cuando X tiende a menos infinito de la F es justamente más infinito. Esa es la respuesta al ejercicio, ¿se entendió? ¿Sí? Cuidado con este, que a veces confunde, pero fíjense cómo hago las flechas y ahí con las flechas ustedes se dan cuenta. ¿Sí? Esto es algo que tiene en el ejercicio 1 de la práctica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, ya tenemos que terminar, pero díganme si tienen alguna pregunta. Muy bien. Entonces, esto con esto, siento que nos adelantamos un poco, pero cuidado porque ya ahí tienen bastante para hacer de la práctica 3. Así que no nos adelantamos porque si no el lunes les iba a aparecer un bombazo. ¿Sí? Les iba a aparecer un montón de ejercicios para hacer. Así que ya la clase de hoy es tema de lo que sería la actividad 4 de la semana que viene. A ver si me siguen viendo la pizarra. No sé. ¿Alguien me está preguntando algo? Sí, profe, se me corta un poco, por eso no, capaz que no me escucho. En el chat lo veo en el chat si quieren. ¿Me escucha ahí? Ahí se escucha, ahí se escucha. En unos ejercicios anteriores que le dio igual a 4. En la clase de hoy decís. Sí, sí. A ver, ¿dónde me dio 4? Acá tengo el 4. Sí, el de la derecha.
Te cortaste de vuelta, me parece. Sí, se me cortó. ¿Volvió la pantalla o no? Ahí estás viendo la pantalla, ¿no? Están viendo mi pizarra. Donde está el que me dio 4 es el de la derecha, que está ahora en la pizarra que les estoy mostrando. ¿Lo ven? Sí, ahora Ahí sí. está. Este es un ejercicio muy importante, ¿se acuerdan? Bien, vean cómo cambié, ya que lo traje hasta acá, se los marco. Fíjense cómo cambié de acá de x a la 1, cambié por x al cuadrado. Y esto hizo toda la diferencia, ¿se acuerdan? Esto hizo toda la diferencia. Ahí. Eso hizo toda la diferencia del resultado del ejercicio. Ahí, ¿qué hizo? Como Sí, un factor cuidado que el de común, la ¿no? izquierda y el de la derecha son distintos ejercicios, ¿eh? Ah, claro. Son distintos ejercicios. Tengan cuidado con eso. ¿Sí? Quería mostrarles cómo cambiaba, ¿sí? Una simple potencia cambia todo el ejercicio. Eso les quise mostrar. Estamos, ¿sí? En el, esto decía, es por actividad 4. ¿Sí? Yo les diría que ya la vayan empezando si pueden, ¿eh? Aunque vieron que la actividad 3 supuestamente la tienen que terminar hasta mañana, pero les diría que la vayan empezando porque es la más compleja. ¿Sí? Le diría que sí, está la actividad para mí la 4 es la más compleja, por eso ya nos adelantamos y la empezamos hoy. ¿De acuerdo? Ahí los veo yo. Ustedes siguen viendo la pizarra, ¿no? ¿Me quieren preguntar algo más? Si no, 57. Profe, Sí. ¿hasta qué ejercicio de la práctica 3 ya podemos arrancar? Pueden hacer hasta el ejercicio 3 inclusive, tienen para entretenerse, ¿eh? Se los escribo si quieren acá. La última. ¿Sí? Pueden hacer hasta ejercicio 3 inclusive. Dale, gracias. De nada. Práctica 3. Hasta ejercicio 3 inclusive. Vieron que no son tantos aparte, ¿no? Lo que pasa es que tienen muchos ítems. Por eso digo que vayan viéndolos tranquilos. ¿Sí? Y vayan haciendo Nosotros sobre... nos aparece como práctica 4. A ver, ya les digo. Les va a aparecer, ojo, como actividad 4. ¿Eh? Les va a aparecer como actividad 4. Sí, esta pizarra. En realidad no aparece todavía en el campus. No aparece en el campus. Va a aparecer la semana que viene como actividad 4. Por eso les digo que nos adelantamos. Sí, nos adelantamos. Para que ya el que pueda la vaya viendo. Tampoco se apuren. ¿Sí? Terminen con la actividad 3, tranquilos. Traten de presentar los ejercicios que tienen, los ejercicios adicionales para entregar. ¿Sí? Preséntenlos a ver si les salieron o no. Y después pasen a esta otra. ¿Estamos? Muy bien, vayan yendo entonces. Les dejo la pizarra si alguien quiere copiar. Algo más, lo último. Pero el resto ya puede ir yendo. No sé si tendrán otra materia ahora, no sé cómo es. Gracias por la clase. Que descansar. Chau. Adiós. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe.